Muchas gracias, Juan Carlos, y buenas tardes a todos. Saben que aunque no pude evitar tener este ciclo, yo vengo muy contento a este foro y con mucho gusto, y me encuentro siempre a gusto. No sé si ayudo o no, pero lo preparo con ilusión y me gusta hacerlo. Hoy, en este itinerario sobre la vida cristiana, si el día pasado tratamos sobre la espiritualidad, qué es la espiritualidad cristiana, hoy empezamos ya con asuntos un poco más concretos, por así decir, dentro de lo que se puede concretar, que es la oración y la liturgia como elementos fundamentales de la espiritualidad cristiana y de la vida cristiana. La oración es probablemente el mayor testimonio de que Dios existe, o al menos de que los que oramos queremos que Dios exista y queremos contar con Él. El que ora está abriendo su vida y está de alguna manera abriendo su mundo más allá de sí y está abriendo el mundo a Dios, para dejar que Dios intervenga en el mundo, para que Dios actúe. Oramos porque nos sentimos pobres y necesitados. El que ora experimenta una forma de pobreza. Se sabe en manos de otro, en gran medida, se sabe necesitado de otro y busca a otro, que tiene fuerza, que tiene bendición, que tiene amor. Hay una experiencia de pobreza. Pero quien ora también lo hace desde el misterio de la vida, desde el misterio de la bendición. Oramos cuando nos encontramos ante el milagro de la vida. Oramos para dar gracias. A veces criticamos como que solo oramos cuando tenemos necesidad, pero yo creo que no es verdad, o en muchos por lo menos no es verdad. Oramos también para dar gracias. En algunos momentos, ¡qué bien! Gracias, Dios mío, sale espontáneamente. Y en nuestro tiempo, mucha gente quiere dar gracias y no sabe a quién. En literatura, en prensa, en música pop, se da gracias. Gracias a la vida, que quién es. Gracias al azar, gracias. Pero hay una experiencia de dar gracias, de que nuestra vida no solo depende de nosotros mismos. Y también oramos en la desgracia y en el sufrimiento. Necesitamos implorar a Dios en momentos difíciles de nuestra vida. Es clásico y es conocido aquello que dice Víctor Frankl, que el ser humano es capaz de llevar a millones de personas a las cámaras de gas, pero también el ser humano es capaz de entrar en ellas musitando el Shema o el Padre Nuestro. En momentos trágicos y sin que sean tan trágicos, en momentos de dificultades en nuestra vida, oramos, invocamos a Dios. En realidad la oración nos saca de nosotros mismos, porque nos pone ante el otro, nos pone ante Dios y nos pone ante los otros. En la oración es verdad que encontramos consuelo, muchas veces, pero también encontramos motivación para comprometernos y actuar en nuestra vida. En algunos momentos encontramos paz, en otros momentos en la oración también nos descolocamos interiormente porque tenemos a lo mejor que convertirnos, que cambiar algo de nuestra vida. Pero incluso en esa situación, la oración siempre da un fondo de paz, porque donde está Dios hay paz. Pero no nos recluye en nosotros mismos, nos proyecta hacia otros, porque la oración no nos deja tranquilos. Queremos hacer algo, y hacer algo con coherencia, que sea coherente con aquello que hemos experimentado en la oración. Por esto, la oración
significa que el hombre está abierto al misterio de Dios, a la acción de Dios, y cuando oramos queremos abrirnos a la acción de Dios. La oración cristiana tiene un componente importante, que es que no es solo personal, evidentemente siempre personal, individual, pero es también en común, es en la comunión de la vivencia de la fe, en la comunión de la Iglesia. Por eso la oración es personal y es eclesial. Y en este sentido, toda oración cristiana tiene algo que ver con la oración de la Iglesia, que es la liturgia. Tiende hacia ella, se alimenta de la liturgia y es necesaria la oración personal para que haya verdadera liturgia, para que haya vivencia litúrgica. Y sobre esto es sobre lo que voy a intentar reflexionar, esta conexión entre oración personal, individual, de cada uno a solas con Dios, y la oración cristiana, que es siempre también esa, a solas con Dios, en comunión con el resto de los cristianos, en comunión con la Iglesia, en la Iglesia. Y eso tiene una expresión concreta que son las celebraciones litúrgicas. De primeras, ¿qué es orar? Llevo unos minutos hablando de oración, todos sabemos lo que es orar. Espontáneamente, y si hay que explicitar qué es, podríamos decir que es entrar en contacto personal, directo, de tú a tú con Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios, sentir a Dios, buscar la palabra de Dios, estar con Él. A esto invita a Jesús, que invita a orar sin desfallecer. E invita a Pablo, orad constantemente. Es una constante del Nuevo Testamento, el cuidar la actitud de oración y momentos de oración. Se trata fundamentalmente de dirigirse a Dios en la forma que sea, de petición, de ofrenda, de alabanza, de acción de gracias. Jesús insiste mucho: pedid, llamad, buscad. Es estar con Dios. Es conocida la definición que hace Santa Teresa de Jesús de la oración mental, que es, podríamos decir, sin mucho más, habría que matizarlo un poco, pero que la oración mental es a lo que me estoy refiriendo, la oración personal de cada uno, que en aquel momento se llamaba oración mental. Bueno, pues ella la define como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es estar en una relación personal a solas con alguien que nos ama. La oración por miedo o por interés no cuadra con esta lógica. La lógica de la oración es que sabemos que alguien nos ama y queremos estar con Él. Buscamos estar con Él, como con un amigo, a solas con Él. Y esto que estoy diciendo de la relación con Dios tiene que ver mucho con lo que es la fe. La fe es la relación personal con Dios, confiando en Él, poniéndose a su disposición, entregándose a Él. Por eso la fe, la oración tiene que ver con la fe. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas conocido, además en la liturgia se ha leído hace poco en un domingo, que es Jesús anima a orar, lo que acabo de decir, sin desfallecer, no os canséis. Y cuenta la parábola de un juez injusto que no le hace justicia a una viuda. Y la parábola es que le insiste tanto que el juez le hace justicia para que lo deje en paz. Y Jesús dice: ¿cómo no nos va a atender nuestro Padre si nos ama?
¿Cómo no va a atender el Padre a sus hijos si no le molestamos, no le incordiamos? Mucho más Él nos atenderá. Y termina, que es por lo que recuerdo esta parábola, termina Jesús con una frase un tanto enigmática en ese contexto, que es: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Y desde lo que acabo de decir creo que se puede entender. Bueno, yo dije lo anterior por esto, porque Jesús relaciona la oración con la fe. Ora el que cree en Dios, el que confía en Dios, el que busca en Dios, a Dios. La oración es expresión de la fe, es concreción de la fe, porque si la fe es encuentro y relación personal con Dios, en la oración nos encontramos personalmente con Dios, estamos con Él, hablamos con Él, y por eso se ejercita la fe en la oración. Y en este sentido, la oración es ejercicio de la fe, y en la oración se alimenta la fe. Por eso la fe, que relación personal con Dios, crece, se ensancha, se profundiza cuando estamos con Él. Y en este sentido, Romano Guardini tiene un texto para mí muy iluminador y muy bonito, que es que la oración es como la respiración de la fe. No podemos vivir sin respirar. Lo que la respiración es a la vida, la oración es a la fe. Y lo voy a leer, lo tienen en el esquema. Dice: la oración es la expresión más elemental de la fe, el contacto personal con Dios, al que fundamentalmente está orientada la fe. Es posible que la oración deje de fluir durante algún tiempo sin que la fe se atrofie, pero a la larga es imposible creer sin orar, así como no se puede vivir sin respirar. Cuidar la oración es cuidar la fe. Lo dice en un libro precioso, Introducción a la vida de oración, que merece la pena leer. Si queremos mirar cristianamente la oración, pensar qué hacemos en la oración, qué tenemos que hacer en la oración, cómo vivirla, qué significa para nuestra vida, tenemos que mirar a Jesús y la oración de Jesús, que es lo que vamos a hacer ahora. Jesús ora, ¿y cómo ora? Porque la oración de Jesús nos muestra el camino para la oración eclesial, para nuestra oración. Jesús oró con la oración del pueblo de Israel. Esto es evidente. Hizo la oración del pueblo judío. Los 3 momentos diarios de oración, las bendiciones en las comidas, las oraciones en la sinagoga, las fiestas en el templo, la peregrinación al templo. Jesús ora con el pueblo judío. Pero hay una novedad que lo reconocen todos los fenomenólogos de la religión. Hay una novedad en la oración de Jesús. Jesús hace todas esas oraciones, pero también ora de una forma muy llamativa, como no lo hacía nadie, a solas, aparte, Él solo con el Padre. E invita a sus discípulos a orar así en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido. La oración a solas, de tú a tú con Dios, es una novedad de Jesús. Y Jesús pasa noches enteras en oración, se retira a orar a lugares apartados. Parece incluso que deja la misión. Está en Cafarnaún, muchos enfermos que curar, muchos que van a escuchar su palabra, y él por la noche se va a orar. Y no lo encuentran, lo buscan los discípulos y lo encuentran orando. ¿Y que te busca la gente? Tenemos que ir a otra parte, a anunciar a otros que para esto he venido. Recuerdo este texto porque muestra lo que Jesús hace en la oración. Está con el Padre y discierne lo que tiene que hacer.
¿Esto cómo lo podemos saber? Realmente no podemos saber qué pasaba en esos momentos de oración de Jesús, pero sí tenemos en los evangelios algunas referencias de qué hacía Jesús en la oración, qué decía Jesús en la oración. Jesús ora en momentos determinantes de su vida. Según el Evangelio de Lucas, el momento del bautismo, la transfiguración, la cruz, son momentos de oración. En los momentos en que tiene que tomar decisiones importantes, algunos de ellos están claramente marcados por oración. Previamente ha orado. Es decir, toma decisiones en la oración. Y en esos momentos alaba, da gracias al Padre, en un momento en el que según el relato del Evangelio no está a solas, sino que recibe a los discípulos que vienen de la misión, los 72 que vuelven de la misión. Dice: te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Te bendigo, Padre. En la oración Jesús bendice al Padre. En otros momentos se dice que pide por sus discípulos, pide por los que van a ser sus discípulos en el Evangelio de Juan, pide por los niños, pide por los verdugos, por quienes lo van a matar. Jesús pone a otras personas en la oración. Hay una oración de intercesión, de tal manera que en la carta a los Hebreos, según la carta a los Hebreos, lo que Jesús hace sentado a la derecha del Padre es interceder. Es nuestro abogado, intercede por nosotros. Bueno, Jesús en sus momentos de oración intercede por otros y busca la voluntad del Padre. El momento clave, como ya saben, y el momento de oración que realmente más conocemos es Getsemaní. En Getsemaní Jesús pide al Padre que lo libere del cáliz, pero hace una transformación de su voluntad y pasa de no querer la pasión, que es lo que simboliza el cáliz, a querer entregar la vida en la pasión. Probablemente entregar la vida ya quería, pero la forma concreta de entregar la vida, no solo ya quería, lo estaba haciendo. La forma concreta de entregar su vida era la cruz. Y en ese discernimiento transforma su voluntad para decir: hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En la cruz parece que puede haber recitado el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, etc. Y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz Jesús ora. Son momentos reflejados en los evangelios en los que Jesús ora. ¿Y qué hace Jesús cuando ora? Si tenemos que dar un contenido concreto y como una especie de esquema de qué hace Jesús en la oración, hace estas dos cosas. Primera, vive la comunión con el Padre, y en segundo lugar, discierne la voluntad del Padre. ¿Qué es? Discierne qué es lo que tiene que hacer. En primer lugar, la familiaridad con el Padre está expresada, como se ha estudiado mucho en los últimos decenios en la exégesis y en la teología, en la fórmula que nos queda precisamente en el relato de Getsemaní. Jesús llama a Dios Abba, que a veces se ha popularizado como un lenguaje infantil, pero no es exactamente un lenguaje infantil en sentido estricto, es un lenguaje familiar que evidentemente tienen los niños, que dice que una confianza total en el otro. El niño que confía totalmente en su padre. ¿Por qué?
porque lo ama, experimenta el amor que el Padre le tiene a él y siente amor hacia el Padre, y porque es su Padre. La confianza de los hijos en sus padres no tiene muchas razones, porque es su Padre. Es el puro amor, es expresión del amor de Jesús al Padre, que está fundado en el amor del Padre a Jesús. La expresión Abba, por tanto, tiene un sentido de familiaridad, de cariño, de afecto, de confianza total. Pero tiene también el componente familiar de la obediencia. El hijo, el niño, es el que hace caso a su padre, dicho de forma un poco vulgar, perdón. Es el que obedece a su padre. Y Jesús en la oración hace estas dos cosas, y esto se refleja en el Abba, el invocar a Dios como Padre, en el que confía y al que confía su vida, para buscar su voluntad y hacerla. El aspecto de la familiaridad aparece sobre todo en el Evangelio de Juan. En lo que acabo de comentar también se ven los evangelios sinópticos, pero en el Evangelio de Juan hay una confianza y una interpenetración entre Padre e Hijo, hasta el punto de que Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Y en lo que llaman algunos exégetas el meteorito joánico en los evangelios sinópticos, que es: nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Hay una intimidad de conocimiento, un conocimiento mutuo, profundo, familiar, amoroso. Es el identificarse totalmente Jesús con el Padre. Y esto se expresa en la oración, en el Abba y en los muchos momentos, muchas horas en oración con el Padre. En un momento Jesús, que me he referido también a él, se alegró porque antes del te bendigo Padre, porque has ocultado estas cosas, etc. Antes, en el Evangelio de Lucas, se dice: Jesús se alegró en el Espíritu Santo. Quizá podemos pensar que en la oración Jesús experimentaba esta alegría profunda del Espíritu, de ser del Padre, de ser con el Padre, de estar en el Padre y con el Padre. Y la segunda parte es el dialogar. La primera es la familiaridad, confianza, y el segundo aspecto es el dialogar con el Padre para buscar su voluntad. Jesús no tiene su vida hecha. A veces tenemos una imagen de que todo está ya predeterminado. Y bueno, es verdad que en la Biblia la cuestión de la destinación, predestinación, es importante, pero hay que explicarla bien. Lo que está claro es que cuando Jesús nace, no está determinado qué tiene que hacer, qué va a hacer, sino que Él tiene que decidir qué va a hacer, qué quiere hacer, a dónde va a ir, con quién va a ir, a quién va a elegir, qué va a predicar, qué va a decir. Jesús va decidiendo su vida. Y esta decisión la hace en oración. Dice un teólogo conocido, Walter Kasper, en un libro muy famoso ya de hace décadas, Jesús el Cristo, que Jesús no tenía un programa de vida. Jesús iba viviendo en cada momento lo que el Padre le pide. Va decidiendo su vida. Y otro teólogo mucho más conocido, Ratzinger, dice que la oración es como el laboratorio de la libertad de Jesús. Porque en la oración Jesús va decidiendo, va haciendo, eso es laboratorio de libertad, va haciendo su vida, va decidiendo su vida, su ministerio, qué hace. Y por esto es central la oración. Jesús no tiene un programa, Jesús tiene que decidir,
pero no decide de cualquier manera, decide en diálogo con el Padre. Y por eso es determinante la oración, como el momento en el que Jesús busca la voluntad del Padre, dialoga con Él, decide cómo hace su vida, cómo va configurando su existencia. Y en este sentido, para entender la obediencia de Jesús, es determinante la oración. La obediencia en general no nos gusta. Y es un concepto que no nos resulta agradable, ¿no? Pero es la clave de la vida, de la concreción de la vida de Jesús. ¿Qué es Jesús? Hijo. Es el Hijo de Dios. ¿Qué hace un hijo? Ama a su Padre y lo obedece. Y Jesús ha hecho esto. Ha amado al Padre y lo ha obedecido. Ha configurado su vida de manera filial, haciendo la voluntad del Padre, que como ya apunté hace un momento, no quiere decir que no sea suya. El asunto es que Jesús hace suya propia esa voluntad. Por lo tanto, quiere Él hacerlo. Y por esto, la relación entre obediencia, que es lo que configura la existencia de Jesús, y la oración, que son los momentos en los que Él va dando forma a lo que tiene que hacer, es determinante. Claro, Jesús ora a solas, pero durante su ministerio introduce a sus discípulos en su oración, de tal modo que les enseña a orar, ora con ellos, les pide que oren y los incorpora a su oración. En Getsemaní dice, velad conmigo, orad conmigo. Está introduciendo a los discípulos en la misma dinámica de oración que configura y da sentido a su existencia. Por eso los discípulos oran en la oración de Jesús, oran con Él, oran como Él, hasta el punto de que los ejes de las primeras comunidades cristianas están tocados por la oración. En los Hechos de los Apóstoles, ¿qué hace la comunidad cristiana? Vive la comunión de vida, la koinonía, que se refiere fundamentalmente a los bienes, es decir, comparte la vida, ¿sabes? Comparte la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la Eucaristía, y las oraciones. Los discípulos de Jesús oran juntos, oran personalmente y oran como comunidad de Jesús, como iglesia, la fracción del pan, la Eucaristía. Y esto es la liturgia, la oración de la iglesia con Jesús, la iglesia que se incorpora a la oración de Jesús. Y algunos definen la liturgia como la iglesia en oración, la iglesia que se pone con Jesús en ofrenda al Padre, escuchando su palabra, viviendo la comunión de vida con Dios y entre la comunidad que celebra y preparándose para la misión, para lo que tiene que hacer. Escuchar la palabra de Dios para vivir desde la palabra de Dios, vivir la comunión eclesial en el bautismo, en la Eucaristía, para vivir de esa manera, como Jesús. En este sentido, creo que quizá puede ayudar cuando Jesús celebra la última cena, dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Es evidente que se está refiriendo al gesto de coger pan, partirlo, repartirlo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, y el cáliz. Pero el esto
haced esto, es lo que, no solo el hacer lo que Jesús hace, no solo el gesto, sino lo que significa el gesto. Y el esto de Jesús es entregar la vida, es servir, es dar la vida en la cruz por otros. Por eso, lo que Jesús pide para que hagamos en memoria suya, unido a la Eucaristía, esencialmente unido, es que hagamos eso, entregar la vida por amor, morir por otros, servir a otros. En la liturgia confluye el ser de lo que es la oración de Jesús. Dicho de una forma un tanto simple, pero también por aclarar, porque cuando hablamos de liturgia parece que hablamos de algo un poco abstracto y muchas veces hablamos así de la liturgia, pero con la liturgia nos referimos a dos cosas. La liturgia de la Iglesia son la celebración de los sacramentos, que es especialmente importante por las veces que se celebra la Eucaristía de los domingos, no solo por las veces que se celebra, y por lo que significa para la vida cristiana y para el ser eclesial la Eucaristía dominical, y la liturgia de las horas. Esta es la oración pública de la Iglesia, celebración de los sacramentos y liturgia de las horas, la oración de la mañana y de la tarde, laudes, vísperas, hora intermedia, oficio de lecturas, que algunos hacen y que conocemos todos por los monasterios. En los monasterios se hace la liturgia de la Iglesia, la oración pública de la Iglesia. Bien, pues la liturgia es una de las acciones de la Iglesia. La acción de la Iglesia tiene como tres apoyos, tres actividades: el anuncio de la palabra, la celebración de la salvación en la liturgia y la vivencia de la salvación en la comunidad cristiana, en la caridad, en el servicio a los pobres. La liturgia es uno de los elementos, pero el Concilio Vaticano II dice que la liturgia, y en concreto la Eucaristía, es fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia. Es decir, que en la liturgia, y más concretamente en la Eucaristía, se resume, se condensa, hacia ella orienta todo el ser eclesial y, por tanto, toda la vida cristiana. Es como un compendio vital de lo que es la fe, de lo que es la Iglesia, de lo que es la comunión con Cristo. Por eso cumbre, todo tiende hacia ella. Y fuente, de la liturgia mana la vida eclesial. En la comunión personal directa con Dios recibimos fuerza, aliento, contenido para la vida eclesial, la misión de la Iglesia, la vida comunitaria, las distintas actividades. Y en este sentido, en la liturgia se condensa todo el ser eclesial y es un acontecimiento eclesial. Se dice en el Concilio Vaticano II, la principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas. Y aquí hay dos aspectos que quiero subrayar. Uno es que la liturgia es manifestación de la Iglesia. Por lo tanto, las celebraciones litúrgicas, los sacramentos, la liturgia de las horas, no son acciones individuales, son acciones eclesiales. De hecho, todo sacramento lo recibe una persona, pero no lo celebra una persona, lo celebra una comunidad y se necesita una comunidad que lo celebra. Por eso,
Los sacramentos no tienen nada de particular o de individual, sí tienen mucho de personal, que afecta a la vida personal de cada uno. Pero son acciones eclesiales. Tiene que haber iglesia. Dicho de forma práctica, pero con la intención de explicarme mejor, si es posible. No caben misas privadas. No caben bautizos privados, como de una familia. No cabe ordenaciones de curas o de obispos o de diáconos que sean celebraciones festivas de ellos. No cabe. Las celebraciones litúrgicas son celebraciones eclesiales de la Iglesia y necesitan una comunidad cristiana, que muchas veces lo es una familia, pero no vale solo la comunidad de la familia, tiene que ser la comunidad de la Iglesia. Por subrayar el aspecto de que son acontecimientos eclesiales, de oración de la Iglesia. Y esto pide el otro aspecto del que habla el texto que acabo de citar y se repite mucho en el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la liturgia. Esto pide la participación activa, consciente, plena de los que están celebrando, de todos. Esta es una de las claves de la liturgia del Concilio Vaticano II. Es en lo que quisieron insistir realmente, una de las cosas, en las que quisieron insistir los padres del concilio. Era que no es una celebración de unos, de los que presiden, sino de todos. Se trata de que uno participe de lo que está aconteciendo allí. ¿Y cómo se participa? Entrando en el sentido de lo que se está celebrando, entrando en el espíritu de la liturgia y el sentido de la liturgia. Por eso la participación es una vivencia de fe y una actitud de fe en el cómo estoy viviendo yo la celebración. Pero para que esto sea posible, como las celebraciones incluyen aspectos rituales, tengo también que hacer algo. No pueden hacerlo solo algunos. Es decir, no pueden hacerlo solo los presbíteros o los que presiden. Tienen que ser toda la asamblea, en cómo se participa, en cómo se están colocados, en qué se hace. Es decir, para participar necesitamos también hacer, que a veces es orar juntos, decir oraciones, a veces es cantar, porque no todos pueden leer las lecturas, pero se necesita hacer algo. Porque la liturgia, y concluyo este aspecto, la liturgia incluye algo objetivo, son ritos. Ritos que nos ponen en comunión con la Iglesia y con la tradición de la Iglesia. Con ritos quiero decir gestos, palabras, acciones. Pero no es solo eso la liturgia. No se trata solo de hacer algo, decir algo. Incluye una estructura comunitaria. Hace falta una comunidad que está celebrando. De hecho, en la Iglesia no se permite la celebración de la Eucaristía el presbítero solo. Sé que hay quien lo hace, pero no se permite. Tiene que haber siempre alguien con él. Se dice un acólito, pero el solo total no está permitido. Porque hace falta que la comunidad sea real, no una comunidad espiritual de yo sentirme en comunión con otros, real, que esté allí. Y de hecho la celebración con uno es algo anómalo, no debería ser nunca lo normal. Pero quiero decir, hay una estructura comunitaria. Y en tercer lugar, hay una dimensión subjetiva. El que está en la celebración ha de vivirla. Y eso también depende de los que están. Esto pasa a veces a los presbíteros, cuando llega uno y dice, el Señor esté con vosotros. Y no se oye. Que no hay, que cuando los otros no expresan su vivencia, no quiero decir que los que están allí no la estén viviendo, pero cuando no la expresan, los demás tampoco
no ayuda a que los demás la vivan. El estar viviendo yo la celebración y mi parte de fe personal, eso hace viva la celebración o la dificulta. Con lo cual, la liturgia no es solo hacer unos ritos, incluye la comunidad e incluye la vivencia de cada uno, por eso me he referido a la participación plena, consciente y activa de todo, dice el concilio, de todo el pueblo santo, de todos los que están en la celebración. Y en lo que he dicho de participación, claro, el asunto es entrar en el espíritu de la liturgia. ¿Y cuál es el espíritu de la liturgia? Yo ahora en 2 minutos no voy a poder decir muchas cosas. Cuando genios como Guardini o Ratzinger, en un libro que está puesto en la bibliografía, han escrito libros realmente no muy amplios. El de Guardini es muy breve y el de Ratzinger es normal. Sobre el espíritu de la liturgia. Bueno, lo fundamental creo que es que la liturgia nos pone en comunión con Jesús. Es decir, estamos en un encuentro con Jesús. ¿Qué es vivir la liturgia? Entrar en ese encuentro con Jesús. A través de la palabra que se proclama, del rito litúrgico que se está celebrando, de la comunidad, de lo que yo estoy viviendo, esa es la verdad, la belleza y el sentido de la liturgia. En un librito muy interesante y bellísimo, aunque me repita con el título, La belleza de la liturgia, de un benedictino, François Cassillena-Trevedi, lo explica, creo que muy bien y de forma muy bonita, que es que la liturgia es la gestualidad de Jesús, es hacer los gestos de Jesús. Partir el pan, decir la palabra, escuchar a otro, compartir la paz. Vivimos los gestos de Jesús. ¿Y qué es la liturgia? Acompasar nuestros gestos a los suyos. Porque cuando estamos haciendo los gestos de Jesús, nos vamos asimilando a Él, vamos teniendo su forma, de tal manera que actuemos como Él, pensemos como Él, sintamos como Él, nos comprometamos como Él. En la liturgia, la Iglesia toma la forma de Jesús. Cada cristiano toma la forma de Jesús. Y en este sentido, la belleza de la liturgia está en Jesús, no en las cosas. Las cosas, los gestos, la procesión, el dónde ponerse, las velas, todo eso ayuda si no se saca de quicio. Cuando se pone eso como lo central, ya no ayuda, porque en vez de ayudar a ver a Jesús, nos lo oculta. Y todo lo que hacemos externo tiene que ayudarnos a ver a Jesús. Un ejemplo muy simple. Se ha cogido una costumbre, que no me voy a entretener a explicar por qué y tal, de poner velas delante del altar. Con lo cual se tapa el cuerpo y la sangre de Jesús y se tapa al presbítero, que es sacramento de Jesús pastor, que dice tomad y comed, que lo dice el presbítero, pero no es el presbítero el que debe darse también, pero lo que él da no es su cuerpo, es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, tapar a los signos que nos hablan de Jesús no tiene sentido, en mi opinión. Todo en la liturgia, que es la idea que quiero defender, nos tiene que llevar a Jesús, a estar con Él y a verlo a Él. La liturgia cristiana no es oscurantista, no es de secretos. La liturgia cristiana es de comunicación, de ver a Jesús, conocer a Jesús, saber de Él. El misterio cristiano no es oculto, es lo contrario. ¿Qué es el misterio cristiano? El plan de Dios que se ha revelado, es decir, que lo conocemos, lo sabemos. Y en la liturgia se hace presente, está. Bueno, para esto, en los 2 minutos que me quedan, necesitamos también la vivencia de cada uno. Y para la vivencia de cada uno es fundamental la oración a solas. Para que uno en la liturgia
viva la fe, exprese la fe, esté con Jesús, necesita también tiempos no litúrgicos de oración, tiempos a solas con Dios, no de comunidad, que eso es la liturgia y es esencial, sino de estar a solas con Dios, hablando con Él. ¿Y qué se hace en este a solas con Dios? La oración de Jesús. Es una oración en el Espíritu Santo, que dice Pablo en la carta a los Romanos, que viene al creyente, lo hace hijo de Dios y por eso puede decir Abba. Puede decir lo mismo que Jesús, orar igual que Jesús, unirse a la oración de Jesús. Y en ese decir Abba, estar en comunión con Jesús, sentir su presencia, buscarlo, bueno, sentir su presencia cuando se siente, buscarlo, hablar con Él, intentar escuchar su palabra y estar en comunión con el Padre, se busca también la voluntad del Padre. Se busca concretar el Evangelio de Jesús en nuestra vida y por eso la dimensión de la obediencia. La oración nos compromete a vivir como Jesús. En la oración buscamos qué tenemos que hacer. El contenido de la oración podía ser, por decirlo en forma de oración, te amo, ¿qué quieres que haga? Y entonces resulta que la actitud fundamental de la oración es buscar a Jesús y a vivir como Jesús. Porque la oración no nos separa ni de la historia, ni de nuestra vida, ni de los demás. Todo lo contrario, nos lanza a vivir de una manera concreta en nuestro mundo, con los demás, y esa manera concreta es como Jesús. Y en conclusión, lo que he intentado mostrar es que la oración cristiana es participar en la oración de Jesús. Esta oración es eclesial y eso es la liturgia, entrar en la misma oración de Jesús con Él para dejarse modelar por Él y con Él ofrecerse al Padre y comprometerse en la misión. Y la oración del cristiano sigue esta misma dinámica y participa de la oración de Jesús y de la oración de la Iglesia.